días, amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. 1 de septiembre, miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, y el Evangelio de hoy nos presenta cómo es una jornada en la vida de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús desde que se levanta hasta que vuelve a dormir? Y nos sitúa ante una vida, ante nuestra propia vida, y un día nuestro propio en qué consiste, qué hacemos. Y nos narra el evangelista San Lucas en el capítulo 4, versículos 38 al 44, que Jesús funciona, o mejor dicho, el día de Jesús funciona con un trípode. 3 patas podemos decir que sobre las que bascula la vida de Jesús: la evangelización, la curación y la oración. Jesús evangeliza. Jesús, después del fracaso en su tierra, se va a otra parte de Galilea, a Cafarnaúm y a sus alrededores, y allí va también anunciando el evangelio. Y no solamente eso, sino que a pesar de que en Cafarnaúm y en sus alrededores tiene cierto éxito, no pretende quedarse allá donde ha sido bien recibido y donde es alabado, etcétera, etcétera, sino que yo tengo que ir a otros sitios porque he sido enviado no solamente a un sitio o para un tipo de gente, sino para todos. El Evangelio es para todo ser humano. El Evangelio no es para un núcleo reducido o una élite o un grupo de elegidos. El Evangelio es para todo aquel que quiera acogerlo en su vida y en su corazón, y por eso nuestra tarea es la de llevar ese Evangelio a todos los hombres, de llevárselo a cuantos más posibles, para que puedan, como nosotros, tener esa experiencia de Dios profunda, honda, íntima, y que a nosotros nos hace ser personas. Pero no solamente eso, Jesús, además de ir por los pueblos anunciando la buena noticia del reino, también va haciendo gestos que hacen que sea veraz su mensaje y la proclamación del reino de Dios. Todas esas curaciones, la curación de la suegra de Pedro que leemos hoy, la curación de un endemoniado, en definitiva no son más que decir, oye, que el reino de Dios está ya aquí, que el reino de Dios se ha hecho presente, y se ha hecho presente en la vida y en los gestos, en las palabras de Jesús, del Jesús de Nazaret, que se nos muestra y se nos presenta como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios proclama el mensaje, pero también hace que ese mensaje sea eficaz, actúe. Por eso nuestra predicación del Evangelio no puede ser, o no podemos reducirla exclusivamente a palabras, a bellos discursos, a bellas homilías, a buenas palabras. No, tiene que hacerse vida, y eso se concreta en todas aquellas acciones que nosotros podamos hacer y que vayan encaminadas a la curación, a la sanación de todos aquellos que se encuentran en esas periferias existenciales de las que tanto nos habla el Papa Francisco, y que necesitan de una respuesta evangélica. Pero todo esto no se sostiene si no es desde esa dimensión contemplativa, esa tercera pata de ese trípode en la vida de Jesús. Cuando todo termina, Jesús se retira a orar. Jesús sabe que, aun siendo el Hijo de Dios, necesita de esa permanente estado de comunicación con el Padre. Jesús sabe que necesita estar bien arraigado en Dios para poder llevar a cabo esa tarea, para poder llevar a cabo la misión que el Padre le ha encomendado de salvar a toda la humanidad. De igual modo, también nuestra vida cristiana, toda, debe estar sostenida por ese encuentro con el Señor. Lo necesitamos. Es como el café que necesitamos por las mañanas para despertarnos y terminar de espabilarnos. La oración es
ese sostén que a nosotros nos hace ir como Jesús por cada sitio donde vayamos, anunciando el Evangelio con la alegría propia del que se siente salvado por el Señor. Por tanto, oración, acción, contemplación, palabra, esa es nuestra vida y así debe serlo como cristianos, como creyentes, que vayamos por el mundo anunciando el Evangelio a todo aquel que quiera acogerlo. Bueno, se lo anunciamos a todos y el que lo quiera acoger, pues eso que se lleva, ese premio que el Señor nos quiere dar a todos, se lleva. Por eso San Pablo, en la primera lectura, en la carta a los Colosenses que iniciamos hoy en la lectura de la misa, alaba esa actitud de la comunidad de Colosas, porque es una comunidad que vive muy bien de la fe, de la esperanza y del amor. La fe en Cristo Jesús, la esperanza que transmite esa vida que Jesús nos da y, por supuesto, todo ello vivido desde el amor y concretado desde el amor a los demás. Pues que así sea nuestra vida. Es una hermosa tarea que tenemos nosotros de ir por el mundo anunciando el Evangelio. El Señor nos ha llamado para que llevemos esa alegría a cada ser humano. Vayamos pues pensando, ¿a quién tengo yo que liberar? ¿A quién tengo yo que curar? ¿A quién debo yo anunciar el Evangelio? ¿Quién necesita de esa sanación integral que Jesucristo y su Evangelio nos ofrecen? Y que lo hagamos desde la oración, que lo hagamos desde ese encuentro profundo con el Señor que nos da la vida. Buen día a todos.